Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en tu programa El Rincón de la Familia. Hoy, como siempre, tenemos siempre unos invitados para educarnos, para guiarnos, para tener un poco más de conocimiento en nuestra vida. Por eso tenemos diferentes tipos de conferencistas, de panelistas, para poder conocer parte de lo que es el conocimiento que necesitamos cada uno como padre, como familia. Y también pues estuvimos tocando a alguien con la educación. Hoy tenemos también con nosotros, está Ingrid Reyes, está Alejandro Huela. Ellos son parte electiva del colegio Boston International School. Y bueno, sus anfitriones aquí, como siempre, Pastor Jorge Freile y la pastora Margarita. Quiero que estas preguntas que hoy vamos a hacer, y no se me vaya a mover el televisor porque le voy a decir algo. Esto que hoy vamos a hablar va a ser muy fundamental para ustedes. O sea que si conoces a alguien que tiene un problema de educación en el colegio, en la escuela, pues aquí están las personas precisas que te van a contestar esas preguntas. Bueno, Ingrid, qué bueno que estén aquí. Alejandro, para nosotros pues es una gran alegría que estén con nosotros, pues los conocemos desde hace mucho tiempo, como también estuvimos compartiendo con Kika. Básicamente nos inspiran o las familias como las suyas, o sea, nos inspira lo que vimos en ustedes como hermanos, la familia de lo que nosotros conocimos al pastor Carlos Reyes, y pues ustedes son 3 hermanos que son bien unidos. Yo quiero que ustedes nos hablen un poquito de esa unidad familiar que tienen, Ingrid, con sus hermanos, con la familia, y pues todos ustedes están involucrados ahora en la parte la parte educativa en el colegio, y cómo trabajan y cómo se han distribuido pues todas las funciones y los roles, diferentes roles. Entonces yo creo que nos hables un poquito de esto, cómo se dio esto, ese amor tan lindo que ustedes imparten y que ustedes reflejan y que ustedes ministran como familia inicialmente. Gracias, pastores. De verdad que el gozo es nuestro también. Estamos muy felices de poder compartir este tiempo con el Rincón de la Familia. Y bueno, esperamos que este compartir sea de muchísima edificación para toda la teleaudiencia. Respondiendo a la pregunta, pastora, la unidad familiar es una construcción. Fue sembrado en el corazón de nosotros desde muy temprana edad a través del ejemplo de nuestros papás. Papá no permitía jamás que hubiese ningún tipo de situación de división ni de distanciamiento entre nosotros. Él invertía junto con mi madre muchísimo tiempo en la unidad de nosotros. Para él, si traía incluso un postre, tenía que ser partido en las partes iguales. Nunca había más para otro o menos para otro. Entonces fue una construcción que Dios estableció muy, muy firmemente en el corazón de nosotros. Y nos enseñó otra gran verdad, que las familias no somos perfectos y que cada uno de nosotros tenemos fortalezas y debilidades por trabajar, y que esas fortalezas y debilidades son incluso utilizadas por el Señor para el desarrollo del potencial de todos los hijos. Él nos permitió vivir en transparencia, por ejemplo, aprendernos a perdonar, a reconocer nuestros errores, y yo creo que ahí ha estado el detalle de Dios tan especial, de que hasta ahora pues permanecemos unidos. Qué bueno. Bueno, cuéntanos, Alejandro, cuéntalo a todos los televidentes. Te veo muy emocionado. Sé que llevan 10 años de 10 años de casado. 10 años. Tiene una bebé de 8 años. Una nena de 8 años. 8 años. 11 años de estar. Cuéntale a los televidentes y también pues de qué manera le podés dar una guía a muchos televidentes en el tema educativo. Vamos a entrar primeramente en el tema de familia, luego entramos al tema de la escuela, parte de la educación. Entonces, ¿cómo es qué le recomendarías sabemos que hay mucha gente que nos está viendo en este momento, pero que hay muchos hombres que están ocupados y pues cada uno está en sus roles, pero hay que sacar un tiempo cada uno para poder compartir
Y eso que estaba hablando Ingrid, que su papá le enseñó de partir en partes iguales, pues en el matrimonio también pasa lo mismo. Exactamente, Pastor Jorge y Pastora Margarita, como dijo Ingrid, para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes nuestras vivencias. Pues te podemos decir de que como padres tenemos que sacar ese tiempo para poder adiestrar a nuestros hijos, preparar a nuestros hijos, porque ellos se van a enfrentar a un mundo cada día más complejo. O sea, nosotros tenemos que estar visionando. O sea, Dios le dijo a Abraham, mira hasta donde te alcancen los ojos. Nosotros tenemos que ver más allá, porque tenemos que ver hacia dónde vamos a direccionar a nuestros hijos. Dice la palabra que ellos son como flechas en manos del valiente, como lanzas en manos del valiente. Entonces, tú tienes que saber cuál es el propósito de Dios para tu hijo, para tu familia. Eso es muy fundamental. O sea, con ese propósito tú puedes entonces decir, mi hijo necesita ser equipado con esto, mi hijo necesita ser equipado con aquello, yo necesito trabajar un poco más en formar su carácter en esto. Y porque él tiene dones, tiene un llamado, un talento único, habilidades, destrezas únicas. Entonces, en eso tú tienes que tener el discernimiento de Dios. Sí. ¿Qué le diría Alejandro pues, a los padres que están viendo en este momento este programa, que son sumamente ocupados, que muchas veces le delegan pues, más a las madres pues, lo que es la educación de sus hijos? ¿Qué le podía decir a los televidentes en esta oportunidad? Sí, un consejo sobre ese tema, que es importante. Yo pienso que tú puedes impactar en muchas áreas. Tú puedes impactar el área de la economía, tú puedes impactar el área de donde tú te desempeñes, en la salud o como abogado en tu rol. Pero realmente tu corazón no va a estar tranquilo si tú no impactas el corazón de tu hijo. Entonces se trata de que él viva contigo experiencias significativas. Se trata de que tu hijo tenga un tiempo en el cual él pueda decir, cuando esté adulto, yo esto lo aprendí de mi padre. Mi padre me modeló de esta manera. O sea, si tú no trasciendes el corazón de tu hijo, tu trascendencia en la tierra va a quedar ahí. Fíjate que es algo que, mientras que estabas hablando, es parte de una naturaleza. Vamos a los animales, a las palomas, a las vacas. Ellos llega un momento que les modelan de una otra manera y llega un momento que destetan. Llegó el tiempo. Claro. Y nosotros nos vemos en este momento que en estos tiempos de familia, muchos padres y muchas madres, hablando les cuesta destetar los hijos. Y porque hay áreas de la vida, no es que los va a abandonar, es destetarlo en ciertas áreas porque van tomando cierta madurez. Y entonces, cuando me estaba hablando de lo que es el modelar el corazón, revelar el corazón tuyo a tus hijos, eso es algo que es algo natural que se lo va impartiendo, que a lo mejor piensa que no se da cuenta, pero está sembrado en el corazón. Sembrado, correcto. Y eso después lo va a notar. Lo que decía Ingrid, exactamente, eso está sembrado, eso quedó ahí, ya es como digamos, no es ni doctrina, sino es parte de su vida. Así es, totalmente. Ese es el verdadero pastorado. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado por costumbre contarle a Nicole historias de su abuelo. O sea, porque de pronto Nicole está naciendo en otras condiciones, ella no ha vivido lo que le tocó vivir a su abuelo o lo que le tocó vivir en la infancia de su mamá. Y de pronto ve las cosas y hoy se puede enfrentar en que puede viajar, de que puede tener las cosas a la mano, de que de pronto no hay una carencia de alimentos o no hay una carencia de vestido, pero ya tiene que saber de dónde Dios le sacó y de dónde viene. Entonces nosotros no queremos ser como padres, como Josué, que no entregó un legado, no llegó después una generación que no se acordó de los milagros de Dios, de lo que Dios había hecho, de dónde los había sacado. Entonces eso nosotros se lo tenemos que impartir en su corazón y lo tenemos que vivir. Es algo que tenemos, Ingrid y yo tenemos que vivir, nos equivocamos, podemos ir donde ella, pedirle perdón,
mira, creo que nos excedimos en esto, que nos equivocamos en esto. Ella es una niña de 8 años, pero ella entiende claramente a órdenes espirituales y órdenes de Dios, y sabe cómo nosotros podemos decirle, en esto nos excedimos, perdóname, pedirle perdón a nuestros hijos. No está mal que usted le pida perdón a su hijo si usted se equivoca. Sí, mientras que te van dando las instrucciones, porque fíjate, la palabra dice instruye, o sea, instruir totalmente es de mandar y despotamente, instruir. Instruir, es la Entonces, cuando te estás instruyendo en su camino, aunque esté torcido, se da cuenta al final de que lo que le enseñaste, realmente lo que le enseñaste fue lo bueno. Y entonces, cuando se encuentran en lo malo, se dan cuenta que... O sea, en otras palabras, le enseñas el camino correcto y se dan cuenta que están torcidos. Así es. Entonces, esto es muy fundamental. Entonces, a los televidentes que a veces, pues, hay padres que por desconocimiento tratan mal a los hijos, les pegan trompadas, les pegan puños, o lo jalan por un brazo. Y ese no es el sistema de educación para un niño. Entonces, si a lo mejor tú fuiste golpeado, pues, pienso que tienes que tomar un poco más de responsabilidad y no golpear a tu hijo, ni alarlo, ni verbalmente decirle que no sirve para nada, que es una basura, ¿no? Entonces, por eso en esa parte de las escuelas se encuentra uno con un niño con muchos traumas, precisamente porque el trauma viene de casa. Cuando llega a la escuela se encuentra con rechazo porque ya su educación, que la principal está en casa, entonces en la escuela lo que hace es formar la educación, una formación. Entonces cuando se encuentra rechazado, que no sirve para nada en la casa, no sirve, esto no, vas a hacer un no sé qué, vas a hacer un no sé cuándo, o vas a ser una prostituta, o vas a ser... Entonces cuando llegue, todo eso lo tiene en su cabeza metido. Cuando va a hablar con alguien, se ya encuentra un rechazo, porque también piensa que le van a rechazar. O cuando le corrigen algo, ya no lo ve como una corrección, sino como un rechazo. Sí. Entonces eso pasa. ¿Cómo hacen ustedes en la escuela? Porque hay diversidad. Como educadores en el colegio. La escuela es un reto hoy por hoy. En el siglo XXI la educación es un reto. Sobre todo cuando los principios, los valores fundamentales de la vida se han ido perdiendo, justamente por lo que la pastora Margie decía. Hemos delegado tanto en otras personas, o quizás toda la carga es para mamá, porque yo tengo que trabajar y traer el resultado de mi trabajo, la provisión, y muchos padres creen que bueno, mi responsabilidad llega hasta ahí, yo traigo la provisión, tú te encargas de la formación. Y estamos perdiendo de vista la unción que reposa en la paternidad. Cuando un hijo crece con una estructura paterna sólida, indiscutiblemente los pilares emocionales van a estar muy bien fundamentados. El gran problema del ser humano radica firmemente en esto, en la carencia de un papá. Los hijos no necesitan un papá perfecto, pero sí necesitan un papá coherente, un papá que invierta tiempo y que su estilo de vida sea coherente con lo que se le está pidiendo. Porque a veces le pedimos a los hijos cosas que no hacemos nosotros y jamás harán lo que les digamos, sino lo que nos verán hacer. Sí. Y eso es fundamental. Entonces, en escuela, la escuela es un lugar donde se congregan toda esa cantidad de situaciones, de propósitos, y entonces viene un niño con un potencial estructurado para grandes cosas, un excelente comunicador, por ejemplo, pero a veces no creen ese potencial porque alguna vez en casa le dijeron que él no sabía hacerlo o que lo hacía mal. Y las palabras tienen un poder fundamental, sobre todo cuando vienen de personas que son autoridad en nuestra vida y producen puentes rotos. Lo que usted decía ahorita, cuando un papá le dice a un hijo, tú no sirves para nada, esa etiqueta en el alma del niño queda. Entonces todo eso llega a las escuelas. El niño inseguro, el niño que busca aprobación, el niño que se revela la autoridad. Y vamos a buscar atrás y encontramos, papito no está. Ok, este programa está sumamente importante y vámonos para unos comerciales porque esto está excesivamente bueno, este programa. Bueno, ya de vuelta en este programa está
muy, pero muy educativo, muy enriquecido. Así que continuamos con este programa. No se me mueva nadie en el televisor porque está una pareja muy importante aquí como es Ingrid Reyes y también está su esposo Alejandro Rueda. Así que continuemos con esto, no se me desprenda porque esto está sumamente importante. Llame a alguien rapidito porque va a encontrar una respuesta en este programa. Me estoy acordando en este momento de algo que mientras Ingrid estaba comunicando eso, resulta que Gedeón tenía miedo, tenía temor, estaba ahí escondido porque los madianitas venían a quitarle, él siempre era, todos los años quitarle la cosecha. Entonces él tenía miedo porque todo el mundo estaba escondido. Pero fíjate que Dios no le dijo, ten miedo, le dijo, Gedeón, sé esforzado y valiente. Así es. Sé esforzado y valiente, le está diciendo, o sea, tú tienes el potencial, yo estoy contigo. Entonces, él salió porque realmente se critica mucho de que se escondió. No, fue valiente. Los de reto se escondieron. Entonces miramos en la parte esa que estaba hablando. Venció sus miedos. Exactamente, los temores, las angustias, las inseguridades, todas esas cosas. Uno cuando se encuentra realmente con Dios es cuando encuentra uno la esencia de la vida. Así es. Y se da cuenta que realmente que aparte de Dios es un padre. Y que un padre está para enseñarlo, para instruirlo, para corregirlo y también para disciplinarlo. Y la gente tiene el tema de disciplina como un regaño, una corrección. Disciplinarlo es disipularlo, que Así sea de tal manera como es el padre. Entonces, eso es lo que... O sea, pero si un padre no tiene esa disciplina, no se la puede corregir. Como el padre que dice, no fumes, pero si él fuma. Porque tú no eres mayor de edad. Entonces, no es problema de edad, es problema de salud. Claro. Entonces, esto pasa. Ahora, en las escuelas usted ve muchas escuelas que los muchachos salen de lo prohibido hacerlo. Que el cigarrillo, que esto y lo otro. Entonces, para ser aceptado en los grupos. Totalmente. Para experimentar también. Sí, experimentar y... No sentirme menos. Exacto. O sea, yo tengo que estar a la altura de lo que está haciendo mi grupo. Eso, está de moda. Es correcto. Y ahora, antes pasaba que uno estaba en los grupitos y esa cuestión, pero es que ahora no solamente están los grupos, sino por la internet también están. Por favor. Y la presión 24 horas al día. Y esta otra cosa que estoy viendo, que los muchachos duermen a las 12 de la noche para adelante. Terrible. ¿A qué hora duermen? Entonces, usted los ve ya muchachitos con ojeras. ¿Pero por qué si está joven? Entonces, ¿cuántos niños encuentra usted allá con ojeras? Cualquier cantidad de ojeras. Cualquier cantidad de ojeras porque se ha vuelto tan cultural esto de que los niños se acuesten tarde y además que los papás compran los aparatos pero no establecen los límites de los aparatos. Y a veces estos aparatos son entregados a muy temprana edad y cognitivamente el niño no está listo para poder determinar hasta qué hora es bueno, cuánto tiempo debo utilizarlo, qué tipo de páginas debo buscar y cuál no. Son muchas cosas que están en juego. Pastor, es como si tú tuvieses el último Ferrari y se lo das a tu hijo de 8 años. Más o menos. Es un muy buen ejemplo. Estamos aquí en el Rincón de la Familia. Estamos en este momento con Ingrid Reyes y con Alejandro, una pareja hermosa, preciosa, que son educadores y son profesionales en el área y pues son parte de la Junta Directiva del Colegio Boston International School. Y la verdad que estamos aprendiendo muchas cosas. Yo estoy aprendiendo cosas aquí que no sabía, pero es que ese es el área donde uno... porque es que Dios, yo sí, nos pone dos oídos para escuchar, porque hay cosas que uno piensa que sabe todo. Entonces, cuando yo hablo con diferentes tipos de personas, voy aprendiendo, me voy enriqueciendo, y digo, oye, esto yo no lo sabía. Y hemos estado invitando diferentes profesionales exactamente. acá, y cada uno en su área ha sido interesante. Psicólogos, psiquiatras, ¿cómo se llama? El educadores físicos, todo esto tenemos... O sea, que es que el hombre es... Toda una gama de profesionales. Exactamente. Entonces, y ahorita viene uno de cocina porque es tremendo, eso es importante. Porque yo soy de los que creo que toda persona que maneja
que sabe un arte es un profesional en lo que hace. Así es. El que está en el aeropuerto en volando, esa es su profesión, ese es un profesional. Porque yo puedo ser tengo que tener 20 doctorados y todo, pero no lustro los zapatos bien, no soy profesional. Entonces uno tiene que saber que uno tiene que delegar en el que sabe. Yo tengo una frase para eso, que tú tienes que ser relevante para ser influyente. Eso. No necesariamente tienes que ser un pastor, de estar en un púlpito o estar predicando para ganar almas para Cristo, sino que con tu testimonio, donde tú te desempeñes, como tú dijiste, lustrando zapatos en una cocina, siendo un chef, siendo un buen abogado, un buen médico, tú generas una relevancia para que el mundo te mire. Porque ahí es donde está la luz, ahí es donde el mundo se va a tener que fijar en ti. Y tenemos que ser relevantes para ser influyentes, tenemos que prepararnos. A mí me llamaba la atención de que leí el otro día un artículo que decía que dentro de 20 años el 60% de nuestros chicos que hoy están en la escuela desempeñarán trabajos que aún no se han creado. Tremendo. En 20 años. 20, 25 años tendrán trabajos que aún no se han creado. Es más, tú lo ves hoy. Nosotros encontramos personas hoy que están trabajando y que fueron educadas hace 20 años y resulta que ese trabajo que desempeñan no estaba creado. Así es. Un youtuber. Exacto. Así es. No, y ahora todo está en el medio de la internet, los trabajos, los negocios están por ahí. Y uno de los muchachos emocionados, y yo digo una cosa, que a veces los muchachos están jugando jueguitos y cosas de eso, y otros están ganando por jugar, porque los juegos están gratis en internet, no son gratis, tienen un propósito, ellos venden publicidad, qué sé yo, y tú, cada vez que hunde el aparato eso, que es gratis, están invadiendo publicidad para todos lados. Así es. Y uno, con la edad de 50, 55 años, la gente dice, ¿eso para qué? Es que los que ven publicidad son los muchachos, porque lo tienen aquí. Entonces, por ejemplo, alguien me dijo, la radio nunca se va a terminar. Porque ese es un área que la radio siempre te va a informar, pero no te va a formar. Y es la diferencia de las escuelas. Así es. Porque en la escuela tú llegas y te empieza la formación. Muchas veces los padres no identifican cuál es el talento y el don. Y en la escuela se lo identifican y llaman al padre de familia. Y dicen, acá que tu hijo tiene, oye, no me he dado cuenta de ese talento que tiene. Ah, bueno, porque pasan más tiempo en la escuela. Así es. ¿Ya? Entonces es un potencial grande para desarrollar. Eso es lo que se llama unas riquezas que hay en la juventud. Y por eso es que siempre el enemigo ha tratado de dañar a la juventud. Porque son propósitos de identidad. Entonces hoy estamos en tu programa, quiero que nos pongas ahí, nos llames por teléfono, en los teléfonos está ahí, también por el Facebook, por Twitter. Y si quieren algún día pues compartir con ellos, hablar con ellos, una duda, llámenos también al colegio Boston International School. Ellos les van a guiar, les van a educar. A lo mejor no te van a dar la respuesta que tú quieres, pero te van a guiar, porque siempre, a veces uno tiene una pregunta y no sabe a quién hacérsela, pero se la hace una persona y dice que te guía y te manda a otro departamento y ahí tú puedes salir de ese problema. Ahora, como familia que ya tienen un hijo de 8 años. 8 años. Ya ahorita completará el mes de los 9. Hay unos tipos de edad que ya no es lo mismo de antes, el niño de 8 años, cuando yo tenía 8 años, el de 8 años de ahora. Así es. ¿Cierto? Entonces le salen con unas preguntas a uno que dice, ¿y dónde aprendiste tú eso? Entonces uno tiene que estar preparado para darle una respuesta. Y si uno está preparado, no, entonces si no le da la respuesta, ellos buscan la respuesta, porque un niño busca y busca, es como el agua, busca la salida. Entonces quiere que está con la idea y se le mete el tema, y si alguien va a dar una respuesta totalmente equivocada, mejor se la da a uno y prestar atención a los hijos. Así es. Así que en el Boston International School puedes tener toda esta información en cuanto a la educación. Otra pregunta que me resalta, mientras que estaba ahora buscando una de las preguntas que están acá, pero me resalta una en la vida de ustedes como matrimonio. Sabes que los padres, un matrimonio manda a los hijos a la escuela. Sí. ¿Entiendes?
Entonces, usted tiene sus hijos, me imagino, en la escuela de la cual usted... Entonces la gente señala, y esa es la hija de el rector o la rectora, esta es la hija. Sí. Entonces, hay un señalamiento. ¿Están preparados ustedes para eso? Tremenda pregunta. No solamente con nuestras hijas que estén en el colegio, sino también lo hacen con los hijos de pastores o los hijos de líderes. Así es. Y nosotros tenemos una política al interior de la institución, es que le decimos a los coordinadores, a los docentes, dejen que ellos sean niños. O sea, ellos se van a equivocar, ellos aquí no tienen que ser juzgados porque es el hijo del pastor Jorge o la pastora Margarita, o es el hijo del pastor David Reyes, nada de eso, o nuestras hijas. Y ellas deben recibir el mismo trato de todos por igual. O sea, existen unos procesos, y cuando nuestras hijas se han equivocado o algo, nos dicen, ¿y qué vamos a hacer si se equivocó? Y dice, ¿qué dice el manual para que lo apliquen? Ahí está. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En las mismas condiciones. Que bueno se equivocó el rey David. Sí. Y que el rey David se equivocó precisamente por no operar en justicia con su hijo, y Absalón se le convirtió en su peor enemigo. Así es, pastor. Entonces, bueno, ustedes ya están preparados para ese tema, porque es que como ven que son los hijos de... Sí, hay una tendencia al desempeño. Hay una crisis en el corazón, particularmente de los hijos de líderes y pastores, muy fuerte en este tiempo. Justamente porque hemos sido hijos de pastores, sabemos lo que siente un hijo de pastor al ser señalado. Particularmente mi vida fue muy marcada por ese tipo de situaciones. Y la base del asunto radica en que erróneamente la persona que llega a la iglesia cree que la familia pastoral es perfecta o que los hijos de los pastores son perfectos. Entonces los muchachos tienen que crecer con una serie de estándares por alcanzar y son muy medidos en el desempeño. Y no se dan cuenta que ese niño, como dice Proverbios, debe ser instruido en su camino, es decir, en sus procesos de desarrollo. El pequeño va a hacer pataletas, porque es normal que un niño pequeño haga pataletas. De repente cuando crece va a tener de repente alguna crisis, que no quiere servir en algún ministerio porque de repente es más artístico. O qué tal si es un poeta, por ejemplo. Entonces no, el hijo del pastor tiene que ser pastor. No. Inmediatamente ya estamos abusando el diseño que Dios estableció para ese hijo. El propósito de él, porque es posible que sí salió pastor, o de pronto el mayor salió pastor, pero la otra no quiso ser pastora. Dios la llamó a otra condición. Entonces, la iglesia del Señor tiene que ir avanzando en cuanto a este tipo de situaciones para no vulnerar la identidad de los muchachos y que ellos puedan crecer seguros en los ambientes espirituales, descubriendo el llamado que Dios tiene para ellos. Y en eso van a ser excelentes. Sí, así es. Van a hacer lo que Dios estableció para ellos. Exactamente. Y es que fíjate que, por lo menos en este momento, en este programa, Rincón de la Familia, casi siempre me gusta llevarlo a esa área. Cuando estuvimos tocando con una psicóloga, en este área, porque estamos entre pastores, pero cuando me toca con una psicóloga que le toca trabajar con un niño, un psicólogo infantil o un psicólogo, entonces, ¿cómo es el rol para ella? Por ejemplo, tuvimos una pediatra que le estuvimos preguntando, todos los días tratando con niños, y de pronto la pediatra le dijo, ¿cómo hace con tus propios hijos? O sea, ya no actúa como médico, sino como madre. Como madre, ese rol. Entonces es una cuestión. Entonces acá, en este momento, en el área de la política también, porque hoy tenemos unos políticos que van a venir también, yo le voy a hablar sobre el tema de que cómo es la función de un político en la familia. Claro. Cómo es la función de un profesional de la salud en la familia. Hoy estamos, cómo es la función de los educadores en la familia. Ustedes. Y de pastores. Entonces, es que es algo que en las familias hay de todo. Entonces, es el tema de que no es juzgar, porque ha pasado que hijos de jueces o de magistrados han pasado dificultades con la justicia. Así es. Entonces, no quiere decir que porque aquel es el hijo del magistrado no va a tener, o sea, van creciendo. Ahora, se les enseña en la casa, ya después tienen ellos su responsabilidad
Y tienen que tomar decisiones. Y tienen que asumirla. Así es. Entonces, eso es para no juzgar. Ahora, por eso te hablo de aparte del colegio. Porque yo me acuerdo, hace años estudiaba en el colegio Enrique Nissen. Y había en ese tiempo un sacerdote que tenía un hijo. Y entonces, como era el hijo del sacerdote, y eso era prohibido, pero el hijo del sacerdote lo cuidaba. Y me tocó a mí esa diferencia con el hijo del sacerdote. Yo no era cristiano, por supuesto, en ese tiempo, ¿no? Entonces, la diferencia que había, y decía, cuidado, te metes con él porque ese es el hijo del sacerdote. Y yo, como no sabía que el sacerdote que no podía tener hijos, pero dije, ¿pero por qué no puede tener hijos? Pues ese es el hijo. De estas cosas pasan. Entonces, la gente tiende a señalar. Sí, es una tendencia muy marcada. Muy marcada, sí. Exactamente. Entonces, hay que estar preparados. Hay que estar preparados, emocionalmente. Sí, emocionalmente y crecer libres, ¿no? Porque los hijos van creciendo, pero los papás crecemos junto a ellos. Exacto. Y Jesús dijo algo importante. Fíjate que de tantas cosas, que todo lo que Jesús dijo fue sumamente importante. Pero me llamó la atención esta parte de que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde salen los malos pensamientos? No salen de la cabeza, salen del corazón. Y lo que está más ligado al corazón es la boca, no la cabeza, no los pensamientos. Entonces, lo que es el corazón de la persona, así es. Entonces, yo veo en el colegio, me imagino, las acciones de los colegios, los niños. Conocer el corazón de cada uno. Es una labor día a día fuerte, muy fuerte. Pensar en educación hoy es complejo, pero pensar en educación integral es mucho más complejo. Y si a ello le tienes como pilar la formación, Señor, enseñarles la palabra, se vuelve todo un reto, porque ellos piden coherencia. Y hay que reconocer cuando nos equivocamos. No hay algo más sanador para un niño que ver a un adulto reconociendo cuando se equivocó. Eso le da seguridad. Y a veces los adultos tenemos miedo de volvernos vulnerables ante ellos. Y cuando ellos ven a un adulto que reconoce que ha fallado, que se ha equivocado y quiere restituir en lo que ha hecho, eso les da seguridad. Ellos empiezan a sentir, ellos son coherentes, son muy normales, son como nosotros, tienen el mismo vacío que puedo sentir yo o las mismas problemáticas que puedo tener yo. Es como, en esta época ha cambiado mucho el rol de la escuela, el rol del docente, del maestro. Antes tú llegabas, yo me acuerdo que yo llegaba a la escuela y yo veía a esa persona, a ese docente, lo veía como el poseedor del conocimiento que transmitía. Y hoy resulta que el conocimiento está a un clic de distancia. Y resulta de que el docente tiene que cambiar también su dinámica, se ha tenido que reinventar. El docente no es el que tiene la última palabra. O sea, el docente, tú llegas a una clase y un niño te puede traer 3 teorías diferentes. Aprendes de ellos. Entonces tú puedes aprender de ellos. Entonces es una construcción del conocimiento. También es como una guía. Es como una guía, es un constructor del conocimiento, pero un conocimiento que se construye entre todos los participantes de un aula. Y que antes pues el profesor era el único que tenía la razón y si se equivocaba no lo reconocía y todavía lo vemos pues en algunas instituciones. Así es. Y estos chicos cuando crecen se sienten frustrados cuando saben de que por qué el profesor tiene la razón cuando pudo haberse equivocado. Entonces eso los frustra. Entonces ese es el equilibrio que debe tener de pronto el docente o las personas que están en autoridad en la parte educativa para saber de que no es por lo que yo diga que tienes que hacerlo, sino por qué y cuál, o sea, cuál es la causa por el cual lo estamos haciendo y estamos tomando una decisión. No es porque yo diga y porque es impuesta, sino porque tiene una justificación. Entonces ellos ahora más lo asimilan y más lo acatan. Pero porque lo dijiste en este tiempo de la época y porque lo tienes que hacer, ellos se frustran, lo hacen, pero a regañadientes. Pero si lo entienden de esta manera y cuál es la razón, entonces lo asimilan mejor y de una manera diferente. Sí, hay algo que para los televidentes que nos están viendo en este momento a lo mejor no sabrán. Los docentes hoy día, antes no digamos que eran espíritus. Tenía el manto para ser maestro y enseñar. Hoy día la gente se prepara estudian para ser maestros, hacen sus estudios, su capacitación y los están capacitando cada día. Sí, totalmente. El maestro hoy en día tiene que mantenerse actualizado. Existen todas las facultades de educación en donde ellos primero hacen sus pregrados, luego hacen sus posgrados
pero nosotros como colegio cristiano, nuestros docentes tienen que hacer un diplomado que está en ATSI a nivel mundial para diplomarse como docentes cristianos, porque ellos deben transmitir vida. O sea, aparte de transmitir el conocimiento de una forma como lo tienen que hacer, ellos tienen que transmitir la vida de Cristo en cada una de sus clases, en cada una de sus materias. En el Boston todas las materias están transversalizadas por la palabra de Dios, hace vida en cada una de las materias, desde la matemática, desde la ciencia, desde la historia. Comienzas a ver a Jesús, a cómo Jesús actuaría para tal situación. ¿Por qué esto no lo debo hacer de esta manera, sino hacerlo de esta otra? ¿Por qué brindarle ejemplo? No es lo mismo. ¿Qué diferencia hay, Pastor Jorge, entre un magistrado de la corte que recibe 2.000 millones y un narcotraficante? Ninguno. O sea, tiene que estar centrado todo en un valor, en un principio. Y esa formación se tiene que dar desde el maternal hasta el grado 11. Hasta el grado 11 para y que lo aún en lleve la a la universidad. Así es. Tremendo. Estoy leyendo, me tiene impresionado lo que va a decir. Es muy fuerte, muy fuerte. Y es la dinámica en la que estamos caminando todos los colegios cristianos de Colombia. Hoy por hoy nos estamos uniendo a través de una organización que nos une, una confederación de colegios cristianos que se llama OED, y hacemos congresos anuales donde todos los colegios cristianos nos estamos nutriendo, porque anteriormente se creía que la educación cristiana era una educación de menos calidad. Sí, tienen principios, manejan principios, pero ellos académicamente no son muy fuertes. Eso ha cambiado. Ese paradigma se rompe. Ese paradigma, el Señor lo ha venido rompiendo en los diferentes colegios cristianos de Colombia, y todos hoy trabajamos por un mismo derrotero, que nuestros currículos sean cristocéntricos, que la vida de Jesús esté ahí, que sean currículos implantados en el temor a Dios, que el estudiante vea gente coherente en el interior de las clases. Y para eso hay que generar una transformación en la vida del maestro, una transformación del pensamiento, como dice la palabra. Tenemos que ser renovados en el pensamiento. No podemos pensar como el maestro del ayer, frente a una Colombia que sigue pensando que el educador es un profesional de tercera categoría. ¿Cuándo vamos a mejorar a nivel de nuestras pruebas internacionales? Cuando nosotros podamos pensar que ser maestro es un privilegio. ¿Cuánto mejor si queremos imitar al mejor de los maestros, que es Jesús? Es todo un conjunto, porque también tienes que trabajar entonces en cambiar ese paradigma y buscar la excelencia y buscar el propósito de tu hijo. Y bueno, yo hablaba esta mañana con Ingrid y le decía: amor, lo que pasa es que aquí en Colombia estamos muy atrasados en tema de educación, porque es que los lineamientos del ministerio te quieren que a todo el mundo lo evalúen con las mismas habilidades y las mismas competencias. Y eso no existe. Eso tú no lo ves ni en tu casa. Tú puedes tener dos hijos y son totalmente diferentes. Son tres diferentes o dos diferentes. O dos diferentes. O sea, cada quien y tú dices, bueno, pero hijos del mismo hogar, del mismo papá, de la misma mamá, han recibido el mismo alimento, y son totalmente distintos. Entonces el gobierno, ¿cómo quiere coger las mismas habilidades, las mismas competencias para 600,000 personas? A mí me duele, por ejemplo, y ellos saben que yo los entiendo. Me duele muchísimo cuando les tienen miedo a las matemáticas, por ejemplo. Yo le tenía pavor a las matemáticas, entonces yo los entiendo, les digo, mis hijos tienen toda la razón, yo también le tuve miedo a las matemáticas, y quizás ninguno de ellos que tal vez le tiene mucho miedo, que no le gustan las matemáticas, quiere ser ingeniero, de pronto es un tremendo artista, de pronto es un pintor de excelencia, pero los currículos no nos dan para poder responder a esa diversidad de genialidades que hay en las instituciones, porque son finalmente genios que Dios ha creado, uno para cada cosa. Entonces no los podemos encasillar en un currículo donde todos tenemos que hacer lo mismo, y nos toca por ley, pero no es el ideal, Lo único que puede hacer es que ya ni las comidas. Total. Porque las comidas, ahora hoy en día los muchachos quieren, ¿qué quieres? Yo quiero pollito. Ahora, de pollo para el niño, para la niña carnecita enmellada, para la mamá pescado. Solo ensaladas. Esto es un restaurante. Pero hablando de las matemáticas, me llama la atención que yo no sé a quién le escuché, yo no me acuerdo,
hablando de matemáticas, yo fui muy malo en matemáticas. Yo también, bienvenido. Pero aquí ya tenemos algo que uno excelente para cambia, bueno, sí, bueno, cambia la historia, porque, por ejemplo, la historia puede cambiar, la geografía puede cambiar, la ciencia cambia, pero las matemáticas son iguales, no cambia. 5 por 5, toda la vida ha sido 25. 5 por 8, 40. Entonces te das cuenta que eso no cambia. Pero tú sabes una cosa, Pastor Jorge, que es que el temor de los jóvenes a las matemáticas radica en que no se le enseñan en un contexto. O sea, la matemática ya no tiene que ser la fórmula esa y que tú te aprendes la fórmula, pero ¿y después esa fórmula para qué sirve? En cambio, si tú tienes de pronto una niña en un salón de clases que es una excelente modista y tú le puedes o le gusta la moda y estas cosas, y va a dar una clase de geometría y le colocas primero que tiene que hacer el corte de una tela para no sé qué, y ya tú le estás dando una razón. ¿Para qué a ella le debe interesar la matemática? Y te apuesto que esa niña que tiene esa habilidad, ese don, ese talento, esa inquietud por eso, ella le va a prestar atención a eso. Entonces, nosotros estamos tratando de llevar a nuestros docentes a que ellos cada día vayan enseñando la matemática, contextualizando el proceso, contextualizando, que tenga sentido para los chicos. O sea, ellos no tienen que, no 5 por 5 no, sino es que yo tengo un área y en el área quiero colocar un número de filas y cada fila tiene tantas columnas, ¿cuántas sillas podrían caber en ese teatro? El niño ya de 2 años comienza a ver, oye, esto es un problema de la vida real, yo voy a solucionar esto con la matemática, para esto me sirve la matemática. Entonces ellos van creando esas habilidades y después pueden tomar el conocimiento para producir su propio... ellos pueden producir entonces conocimiento, que es lo que se quiere, transformar. Sé que fíjate, hablando de esa parte de la matemática, uno empieza a observar, por ejemplo, los teatros. Las sillas todas son del mismo tamaño. Si llega una persona... Pobrecito, sí, sufren. O sea, hay una discriminación en el tema. Matemáticamente, cuando se está haciendo ese salón, de señalar para la persona que es un poquitito... Entonces van a gente que no va al cine porque no cabe en la silla. Así es. Entonces, están mal. Entonces, bueno, gracias a Dios ahora mismo que tienes DirecTV, tienes Claro, y tienes estas cosas, y tú en tu casa haces lo que quieres y te sale tan más barato. Y la compra, la película, y mueve. Pero entonces mirando este tema de matemáticas, uno observa, yo digo, si yo voy a estudiar medicina, voy a necesitar la matemática. Claro. Si voy a estudiar química, voy a estudiar la matemática. Pero una persona que es filósofa, ¿qué va a estudiar matemática? Sí. Pero es que hacen los negocios, los libros de filosofía, pero contratar a una persona que esté listo, para eso están los departamentos. O sea, establecer unas competencias básicas son necesarias. Las competencias básicas son necesarias porque las matemáticas son para la vida. Y en eso tenemos que tener total claridad de que ellos van a necesitar la matemática en algún momento de su vida. Pero sí debería existir en un momento de la secundaria un momento en el que ellos puedan inclinarse hacia aquellas áreas donde sí de verdad van a tener impacto en mi elección profesional. Eso sí deberían tenerlo en nuestros currículos y sería maravilloso que ellos pudieran en un grado 12, por ejemplo, donde ellos pudieran durante ese año enfatizar en esas áreas que van a ser fundamentales para el ejercicio profesional. Eso sería maravilloso. Y yo creo que a eso podemos educadores, voy a hacer una pregunta que me resalta ahora tremenda en este momento, porque eso me enteré hace 2 días, el domingo, por cierto. Cambiaron ahora las calificaciones, ya no es del 1 al 5 y ya tampoco es del 1 al 10, ahora son unas letricas. Bueno, en todas las instituciones. No, el 1290 nos permite a nosotros, las instituciones, poder tener cierto tipo de autonomía para establecer los criterios de evaluación. Las convenciones pueden ser establecidas por las distintas instituciones de acuerdo a lo que haya sido seleccionado en los gobiernos escolares, pero siempre el criterio evaluativo está presente, de 1 a 5 o de 10 a 100 o qué sé yo, pero siempre va a haber un criterio de evaluación y sí se debe establecer desempeños, por ejemplo, qué cosa es ser un excelente estudiante en tal asignatura. ¿A qué se refiere un estudiante que está dentro del promedio? Un estudiante bueno,
Pero ¿qué pasa con el estudiante que está por debajo de ese promedio? ¿Cómo lo vamos a establecer en el proceso evaluativo? Entonces sí, las instituciones tienen autonomía y cada una va determinando cuál es su propio proceso evaluativo y cómo se cuantifica. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y nos vemos en otro programa, así que todos allá en el Rincón de la Familia, chao, chao, les bendecimos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.